En una tarde bañada por el sol en Maple Ridge, un lugar donde los niños paseaban en bicicletas con rodillas raspadas y las madres compartían limonada en los porches, un pastor alemán llamado Thor se negaba a dejar de ladrar a un camión de helados. No solo ladraba, gruñía, arañaba, chasqueaba los dientes con ferocidad. Para cualquiera que observara la escena, parecía un perro enloquecido, fuera de control. Pero la oficial Rachel Monroe había aprendido por las malas, de la manera más dura. Cuando Thor ladraba así, con esa intensidad desgarradora, la vida de alguien estaba en peligro inminente. Lo que ella no sabía aún, lo que no podía imaginar en ese momento de aparente normalidad, era que dos vidas estaban encerradas dentro de ese camión, atrapadas en la oscuridad, y el tiempo se agotaba inexorablemente. Se suponía que sería una patrulla tranquila de domingo, una de esas jornadas apacibles que recordaban por qué había elegido este trabajo. La oficial Rachel Monroe se apoyaba contra el costado de su patrulla, sorbiendo café tibio de una taza de viaje que siempre olvidaba limpiar. El parque zumbaba con vida, rebosante de energía. Niños persiguiéndose entre los columpios, Golden Retrievers tirando contra sus correas con entusiasmo desbordado y alguien reproduciendo música pop de los años 2000 desde un altavoz Bluetooth. Ella sonrió, una sonrisa genuina que le iluminó el rostro. Momentos como estos hacían que la placa se sintiera menos como una armadura y más como comunidad, como pertenencia. Thor, su compañero canino, permanecía sentado obedientemente a su lado, con las orejas erectas y el hocico temblando ante cada brisa que traía el aroma de hamburguesas a la parrilla, protector solar y helado de chicle. Era un pastor alemán de 5 años, de hombros anchos, probado en batalla y absolutamente concentrado. A menos que una ardilla se volviera demasiado atrevida, claro está. «Muy bien, amigo», murmuró Rachel, acariciando su cabeza con ternura. «Una vuelta más y terminamos por hoy». Se deslizó de nuevo en la patrulla. Thor saltó adentro sin emitir sonido alguno, con la precisión de quien ha repetido este ritual miles de veces. Su ruta de patrulla se curvaba más allá de la escuela primaria Maple Ridge y giraba hacia el borde oriental del Parque Lincoln, donde un camión de helado se había detenido, reproduciendo una melodía alegre y diminuta que flotaba en el aire caluroso. Debería haber sido nada, absolutamente nada. Parecía una escena de verano sacada de un libro, perfecta y tranquilizadora. Niños haciendo fila con billetes de dólar arrullados apretados en sus puños sudorosos. Padres desplazándose por sus teléfonos, absortos en sus propios mundos. Un hombre con camisa blanca y delantal rosa repartiendo paletas heladas y cohetes de sabores brillantes. El camión era viejo, con un poco de óxido en el parachoques, pero pintado con colores brillantes y llamativos. Animales de caricatura, chispas de colores y un gran logo de cara sonriente que decía Sweet Wheels. Ruedas dulces. Rachel ya estaba dirigiendo su atención hacia la siguiente parada cuando Thor dejó escapar un gruñido bajo, profundo, que retumbó en su garganta. Ella miró hacia abajo, frunciendo el ceño. Sus pelos del cuello estaban erizados, tensos como cables. «Tranquilo», dijo, confundida por la reacción de su compañero. Thor gruñó de nuevo, luego ladró. Fuerte, cortante, una advertencia clara e inequívoca. Rachel frenó la patrulla gradualmente. El camión estaba a 20 metros por delante ahora, inocente en apariencia. Thor se lanzó hacia la ventana, gruñendo con una ferocidad que raramente mostraba. «¿Qué demonios te ha pasado?», susurró ella, sintiendo cómo la tensión le trepaba por el pecho como una enredadera venenosa. Los niños estaban riendo, bajándose de sus bicicletas con despreocupación infantil. El conductor se giró, alto, bronceado, de unos 50 años con una sonrisa de 2 centímetros de ancho y un gesto de pulgar arriba, como si estuviera tratando demasiado intensamente de parecer amigable, de resultar confiable. Fue entonces cuando Thor explotó. Antes de que Rachel pudiera detenerlo, se lanzó hacia la puerta trasera del asiento, arañándola para abrirla, con los dientes descubiertos y los ojos fijos en el camión como si pudiera ver a través del metal. Ella agarró la correa y salió del vehículo, su corazón ahora latiendo con fuerza descontrolada. Thor la arrastró con firmeza hacia la parte trasera del camión de helados, tirando con una urgencia que nunca había mostrado antes. La gente se volvió para mirar, curiosa y alarmada. Una madre gritó: «¿Está bien?» «No va a morder, ¿verdad?», preguntó otra voz nerviosa. «Manténganse atrás», ordenó Rachel, su voz cortante pero controlada. Tocó su placa con un gesto rápido. «Unidad K9, mantengan la calma».
El conductor abrió la ventana lateral de nuevo y saludó con la mano, con esa sonrisa forzada. ¿Hay algún problema, oficial? Rachel no respondió, no de inmediato. Thor se lanzó hacia las puertas traseras del camión y comenzó a arañarlas con pánico creciente, como si algo dentro estuviera gritando y solo él pudiera escucharlo. Solo él podía sentir esa desesperación invisible. Si crees que animales como Thor son verdaderos héroes, suscríbete a Héroes de Animales para más historias reales que muestran cuán poderosos son sus instintos y su lealtad inquebrantable. Las entrañas de Rachel se retorcieron con un presentimiento ominoso. Dio un paso hacia la ventana del conductor, su voz firme, pero cargada de autoridad. Señor, ¿qué hay en la parte trasera? El hombre parpadeó, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. Helado, congelador, hielo seco. Hace calor afuera, ¿sabe? Ella entrecerró los ojos, estudiándolo con intensidad. Ábralo. ¿Qué? Abra la parte trasera ahora mismo. Hubo un destello en su expresión. Un cambio sutil pero inconfundible. No era sorpresa, no era confusión. Era algo más oscuro. Pánico. Culpa que se filtraba a través de las grietas de su fachada. Quiero decir, claro, pero está medio desordenado allá atrás, comenzó a decir, pero su mano ya se estaba deslizando hacia la palanca de cambios con movimientos nerviosos. Rachel lo vio antes de que se moviera. Extendió la mano hacia su cinturón. Ni se le ocurra. Pero lo hizo. El camión dio un tirón brusco hacia adelante, derribando un cono de las manos de un niño que cayó al pavimento con un grito. Rachel agarró la correa de Thor y corrió junto al costado del conductor, golpeando su palma contra la ventana con fuerza. ¡Deténgase ahora mismo! Pero el hombre aceleró, haciendo un giro brusco más allá de la salida del área de juegos, las llantas chirriando contra el asfalto caliente. Rachel llamó por radio a la central, gritando con urgencia contenida. Sospechoso huyendo, camión de lados blanco, matrícula 4K9W23, dirigiéndose hacia el este por Lincoln, posible peligro para menores. Thor ladraba furioso, su frustración palpable en cada sonido gutural. La persecución fue breve, casi anticlimática en su brevedad. Menos de 2 cuadras después, el neumático desgastado del camión derrapó al hacer un giro amplio y se estrelló contra una barrera metálica cerca de una cancha de básquetbol, el metal retorciéndose con un estruendo ensordecedor. Rachel desenfundó su arma y avanzó rápidamente, su corazón martillando contra sus costillas. Thor estaba a su lado, ladrando como enloquecido, con una intensidad que hacía eco en el aire de la tarde. El conductor salió tambaleándose, levantando las manos y gritando, «¡No hice nada!». Rachel lo empujó al suelo con fuerza controlada y lo esposó, su voz fría como el hielo. «Ya hablarás después». Jaló las puertas traseras para abrirlas. Al principio, no vio nada, solo oscuridad y aire frío que escapaba como el aliento de una criatura moribunda. Luego un sonido, débil, amortiguado como golpes desesperados contra metal. Thor se lanzó hacia adelante, gimiendo ahora, su ladrido transformado en algo más angustiante. Rachel saltó dentro del camión, el corazón en la garganta. Dentro había filas de bandejas de helado vacías y en el fondo, oculto detrás de un panel deslizante, había un pequeño compartimento de metal, una jaula improvisada que le heló la sangre en las venas. Arrancó la puerta y jadeó, el aire abandonando sus pulmones de golpe. 2 niños, una niña y un niño, no mayores de 8 años. Sus ojos estaban muy abiertos, las mejillas empapadas en sudor y lágrimas que dibujaban senderos limpios en sus rostros sucios. Estaban amordazados, con la ropa manchada y arrugada. El aire dentro era sofocante, casi irrespirable, cargado del olor a miedo puro. El niño estaba apenas consciente, su cuerpo flácido. La niña emitió un ruido, mitad llanto, mitad susurro desesperado. Rachel gritó en su radio, su voz quebrantada por la emoción. 2 niños encontrados, vivos. Necesito servicios médicos de emergencia inmediatamente. Sacó su navaja de bolsillo y cortó sus ataduras con manos temblorosas. La niña se derrumbó en sus brazos, temblando violentamente como una hoja en una tormenta. Thor se sentó junto a ellos.
lamiendo suavemente la mano del niño con ternura infinita, gimiendo bajo como si también sintiera el peso del horror que acababan de presenciar. Otros oficiales llegaron en cuestión de minutos, sus sirenas rompiendo el silencio pesado. Los paramédicos se arremolinaron en la escena con eficiencia profesional. Los niños fueron trasladados apresuradamente a ambulancias, sus signos vitales apenas estables, colgando del borde de la supervivencia. La multitud se había reunido ahora, silenciosa, horrorizada, el peso de la verdad descendiendo sobre ellos como una manta pesada. Rachel permaneció junto a Thor, su mandíbula apretada hasta que le dolió. El conductor estaba en silencio, esposado en la parte trasera de una patrulla. No pronunciaría una sola palabra. Su rostro, una máscara impenetrable. Pero Rachel no podía dejar de repetir lo que él había dicho antes de que ella abriera las puertas. Es solo helado. Ella sabía mejor. Ahora. Nada de esto era dulce. Nada de esto era inocente. Nada de esto era lo que parecía. Se quedó mirando a Thor, arrodillándose junto a él con una reverencia casi religiosa. «Lo sabías», susurró con voz ronca. «Lo sabías antes que nadie». Él la miró, con las orejas hacia atrás, la cola quieta, los ojos agudos y penetrantes. Ella asintió, parpadeando para contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. No solo estaban persiguiendo un camión fugitivo, acababan de descubrir algo más oscuro, algo que se extendía más allá de lo que podían imaginar. Y esto era solo el comienzo de una pesadilla que apenas comenzaba a desenrollarse. El aire exterior olía a césped recién cortado y aceite de motor, pero el interior del camión de helados apestaba a metal, sudor y algo mucho peor: miedo destilado. Terror cristalizado. La oficial Rachel Monroe se sentó en el bordillo, a solo 20 pies del vehículo destrozado, con las manos descansando sobre sus muslos, tratando de ralentizar los latidos de su corazón que martillaban contra su pecho como tambores de guerra. A su alrededor, luces rojas y azules bailaban sobre cercas blancas y vecinos desconcertados que se asomaban desde sus porches. Los paramédicos trabajaban en un borrón de movimiento eficiente, estabilizando a los dos niños con precisión médica. Una niña llamada Ellie, que aún no había pronunciado una palabra, permanecía envuelta en silencio traumatizado. Thor, su compañero canino, se mantenía como una estatua a su lado, todavía alerta, todavía vigilante, como si el peligro no hubiera terminado completamente. La niña sostenía una botella de agua en sus manos temblorosas, envuelta en una manta térmica plateada que brillaba bajo las luces de emergencia. Sus ojos blancos y vacíos seguían dirigiéndose hacia el camión de helados, como si esperara que algo o alguien saliera y la arrastrara de nuevo a esa oscuridad sofocante. Rachel apartó la mirada, su mandíbula apretada con tanta fuerza que le dolió hasta los dientes. Había visto oscuridad en su trabajo antes, allanamientos violentos, peleas domésticas que dejaban cicatrices invisibles, escenas de sobredosis que le robaban el sueño, pero nada, absolutamente nada la había preparado para sacar niños de lo que parecía un congelador, con cinta adhesiva pegada al interior, como paquetes de mercancía humana. El conductor, ahora identificado como Lyle Carmichael, permanecía sentado en la parte trasera de un coche patrulla, mirando por la ventana como si solo estuviera esperando que alguien viniera a recogerlo y dijera que todo había sido un malentendido, un error burocrático. Rachel no creía en monstruos, no antes de hoy. Ahora ya no estaba tan segura de nada. El capitán Jeremy Álvarez apareció 15 minutos después, su camioneta todavía zumbando cuando se bajó. Café en mano, su expresión se volvió grave en el segundo en que vio la puerta de la ambulancia cerrarse detrás de los niños, sellando ese momento de horror en su memoria colectiva. «Dios mío, Monroe», dijo con voz baja y rasposa. «¿Estás bien?» Rachel dio medio asentimiento, un gesto pequeño y cansado. «Thor es la razón por la que esos niños todavía respiran. Maldita sea que sí lo es». Jeremy miró hacia el camión con expresión sombría. «Dijeron que la parte trasera estaba sellada desde el exterior.
Él realmente lo sabía. No dejaba de ladrar, dijo Rachel, su voz quebrándose ligeramente. Te juro que estaba gritando antes de que ellos pudieran hacerlo. Jeremy le dio a Thor una mirada larga y llena de respeto. ¿Vas a escribir esto como una alerta canina estándar? Rachel negó con la cabeza con firmeza. No, esto va más allá del protocolo. Quiero que esto se marque especialmente. ¿Marcado para qué? Ella respiró hondo, llenando sus pulmones de aire que todavía sabía a horror. No creo que estuviera actuando solo. 2 horas después, el sol estaba casi hundido bajo el horizonte, y el vecindario había vuelto a la calma, excepto por una camioneta estacionada y el olor persistente a goma quemada que flotaba en el aire como un fantasma químico. Rachel paseaba fuera de la tienda forense mientras catalogaban el contenido del camión con meticulosidad científica. Una licencia de vendedor falsa pegada con cinta en el tablero. 4 paletas derretidas que formaban charcos de colores brillantes. Y una caja de metal cerrada con llave que contenía 3 teléfonos desechables en su interior, mudos testigos de conspiraciones más oscuras. Nada de helado real, ningún congelador funcionando, ningún recibo de compra. Solo la ilusión, el disfraz perfecto de normalidad envenenada. El detective Steve Hanland, de Personas Desaparecidas, llegó y salía de su vehículo, hojeando un archivo manila con expresión grave. La niña Ellie Jenkins, reportada desaparecida hace 2 noches en Springfield, vista por última vez caminando a casa desde la fiesta de cumpleaños de una amiga. Rachel frunció el ceño. ¿Ella dijo algo útil? Solo que recuerda a una señora, alguien llamada señorita Ellie. Hanlon hizo una pausa significativa. ¿Te suena familiar? Rachel parpadeó, sintiendo como el hielo se extendía por su columna vertebral. Ese es su propio nombre. Exactamente, dijo Hanlon con voz sombría. Creemos que es un nombre en clave. Algo usado para confundirlos o algo que les dijeron que dijeran. Manipulación psicológica básica. Rachel se volvió hacia Thor. Estaba olfateando alrededor de los contenedores de basura cercanos, con la cola baja y el cuerpo rígido, todavía en modo de trabajo. Ella sigue mirando por encima del hombro, murmuró Rachel pensativamente. Sí, confirmó Hanlon. No tiene miedo de Lyle. Tiene miedo de quien todavía no está aquí. Entrevistaron a Lyle esa noche, en una sala de interrogatorio iluminada con fluorescentes parpadeantes y esperanza desgastada que colgaba en el aire como humo rancio. Rachel se sentó detrás del vidrio unidireccional, con los brazos cruzados sobre el pecho, observándolo con intensidad quirúrgica. No parecía un monstruo. Si acaso, parecía el vecino de alguien. Alguien que cortaría tu césped sin que se lo pidieras, o se ofrecería a arreglar tu grifo de goteo con una sonrisa amigable. Y quizás eso era lo que lo hacía peor, esa normalidad engañosa que ocultaba la podredumbre interior. El detective Hanlon se inclinó sobre la mesa, su voz fría como el acero. Tenemos 2 niños en el hospital, uno casi inconsciente. Estaban en la parte trasera de tu camión, Lyle. ¿Quieres explicar eso? La voz de Lyle sonaba plana, ensayada. No los lastimé. Los transportaste. No los secuestré. Los nudillos de Hanlon golpearon la mesa con un ritmo amenazante. Entonces, ¿quién lo hizo? Lyle levantó la vista, con ojos vidriosos y distantes. No se supone que debo hablar de eso. No estás en un club, Lyle. Esto no es Las Vegas. 2 niños fueron metidos en una caja de metal sin aire. O hablas, o te vas de por vida. No sé quiénes son, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Ya estaban en el camión cuando lo recogí. ¿Lo recogiste de quién? No importa. Lyle susurró, su rostro pálido como papel. No soy el único. Handel se inclinó hacia adelante con intensidad depredadora. ¿Qué quieres decir con eso? Lyle cerró los ojos, como si estuviera tratando de bloquear el mundo. Están en todas partes. Más tarde, en la sala de reuniones, Rachel miraba fijamente la pared mientras Jeremy y Hanlon revisaban la transcripción del interrogatorio.
Su estómago se revolvía con náuseas que no tenían que ver con el hambre. ¿Le crees?, preguntó en voz baja. Jeremy asintió con expresión grave. Está asustado, realmente asustado. Eso me dice que alguien más arriba está tirando de los hilos. ¿Y los teléfonos?, preguntó Rachel. Hanlon levantó una bolsa de evidencia sellada. 3 desechables, 2 limpiados completamente. El tercero tiene algunas imágenes guardadas. Deslizó su teléfono hacia Rachel. En la pantalla, una galería de fotos, 30 o más imágenes, cada una de un niño diferente. Algunas parecían fotos escolares, otras como instantáneas tomadas en parques infantiles, capturadas sin conocimiento ni consentimiento. En el fondo de una foto, Rachel detectó algo que le congeló hasta el corazón. El Parque Lincoln, el mismo lugar donde ella y Thor habían estado apenas horas antes. La foto fue tomada detrás del gimnasio de la jungla, oculta entre las sombras. La marca de tiempo indicaba 3 días atrás. Rachel parpadeó, sintiendo cómo el horror se asentaba en sus huesos. Estaban vigilando el parque. Sí, dijo Hanlon en voz baja y sombría. Creemos que esto no fue algo de una sola vez. De vuelta en la comisaría, Rachel se sentó en su patrulla por mucho tiempo antes de conducir a casa. Thor yacía acurrucado en el asiento trasero, su respiración constante, pero con las orejas aún moviéndose con cada sonido distante. Ella observaba a la gente paseando a sus perros bajo las farolas. Adolescentes lanzando balones de fútbol americano en un jardín delantero. Luces de Porsche encendiéndose una por una, como estrellas terrenales en la creciente oscuridad. Era como si nada hubiera cambiado, como si el mundo continuara girando indiferente. Pero todo había cambiado. Todo. Desbloqueó su teléfono y miró fijamente un mensaje que había llegado del hospital. Palabras que se grabaron en su memoria como cicatrices permanentes. El nombre del niño era Marcos. Había sido reportado desaparecido de Albany hace 6 días. No tenía idea de dónde estaba. Ninguna idea de quién lo había llevado. Solo seguía diciendo una frase una y otra vez. Quiero a la señora con el perro. Rachel sonrió amargamente, sintiendo cómo las lágrimas le picaban en los ojos. Se refería a ella. A la mañana siguiente, Rachel regresó a la escena. El camión había sido remolcado, pero Thor la guió por el parque como si todavía estuviera trabajando en el caso, su nariz pegada al suelo con determinación inquebrantable. Su nariz seguía olfateando la hierba junto al arenero, moviéndose con precisión instintiva. Se detuvo cerca de los columpios con la cola rígida y alerta. Rachel se arrodilló y, medio enterrado en la tierra, encontró una cuchara de plástico. Y debajo de ella, un teléfono. Otro desechable que yacía oculto como un secreto envenenado. Con guantes puestos, lo recogió y lo guardó en una bolsa de evidencia. De vuelta en la comisaría, el equipo técnico lo descifró y abrió sus secretos digitales. Dentro había registros de GPS, una entrada repetida 5 veces con precisión ominosa. Escuela Primaria Prescott. Rachel miró fijamente la pantalla, sintiendo cómo su sangre se convertía en hielo. ¿Esa es la fecha de hoy? Sí, dijo Hanlon con voz tensa. Y la marca de tiempo es en 20 minutos. Thor ya estaba en la patrulla cuando Rachel saltó dentro del vehículo. Mientras salía del estacionamiento con las llantas chirriando, sus dedos se aferraban al volante con fuerza desesperada. Un camión había sido un error. 2 era un sistema organizado. Y todavía estaban ahí afuera, cazando en la luz del día, escondidos a plena vista. La patrulla rugió por la avenida Lincoln, las llantas mordiendo el pavimento mientras Rachel Monroe tomaba una curva con velocidad temeraria. Thor se mantenía tenso en el asiento trasero, su cuerpo erguido, la nariz presionada contra la partición de metal, listo para lo que viniera. La escuela primaria Prescott estaba a menos de 10 minutos, 7 con las sirenas encendidas. Rachel atravesó luces rojas y desgarró 2 intersecciones, sus ojos saltando hacia el GPS en su tablero con urgencia creciente. El teléfono desechable que habían recuperado del parque mostraba Prescott,
en un horario repetitivo marcado para las 3:15 p.m. El reloj en su tablero indicaba las 3:10. Su pecho se apretó con ansiedad que le cortaba la respiración. Agarró su radio con mano temblorosa. Unidad 43 en ruta a la escuela primaria Prescott. Posible secuestro en progreso. Solicito refuerzos inmediatos. Aproximación silenciosa. Thor dejó escapar un gruñido bajo, como si entendiera cada palabra que ella pronunciaba. Como si supiera que estaban corriendo contra un reloj invisible, pero mortal. Al acercarse a la escuela, Rachel apagó las sirenas y se deslizó silenciosamente hacia el estacionamiento trasero reservado para el personal. El área de juegos entró en su campo de visión, llena de niños bajo la vigilancia de algunos maestros que conversaban distraídos. Risas y el chirrido de zapatillas deportivas sobre el asfalto negro resonaban en el aire cálido de julio. Nada parecía fuera de lugar, pero Rachel había aprendido una lección vital. El mal rara vez se anuncia con una pancarta o una advertencia. Se mezcla, se camuflajea, usa sonrisas y normalidad como disfraz perfecto. Entonces lo vio, y su corazón se detuvo por un instante. Estacionado justo más allá de la esquina de la cerca, cerca de la línea de árboles que bordeaba la propiedad, otro camión de helados. Los mismos colores de caricatura brillantes, la misma melodía alegre zumbando en volumen bajo, hipnótica y engañosa. El mismo logotipo que proclamaba inocencia, Sweet Wheels. Pero este tenía una conductora diferente. Una mujer. El estómago de Rachel se hundió como una piedra en agua oscura. Puso el coche en estacionamiento, agarró la correa de Thor y se movió con rapidez silenciosa. «Thor, junto a mí», susurró, acercándose a la línea de la cerca con su placa volteada hacia afuera, visible pero discreta. Moviéndose a través del hueco cerca del lote del personal, la mujer en el camión aún no la había visto. Los niños estaban a punto de hacer fila, atraídos por la melodía familiar que prometía dulzura y alegría veraniega. Un grupo de 5 o 6 niños ya estaba dando pasos hacia la ventana del camión, con monedas arrugadas en sus pequeñas manos. Rachel gritó, su voz fuerte y cortante como un látigo. «¡Niños, aléjense del camión!». La mujer detrás del mostrador se sobresaltó violentamente. Rachel captó un destello de sus ojos, demasiado abiertos, demasiado quietos, vacíos de la calidez que uno esperaría de alguien vendiendo helados a niños inocentes. Y algo en su mano capturó la atención de Rachel. Un control remoto negro con un botón rojo que brillaba como una advertencia. Los instintos de Rachel gritaron con alarma primitiva. «Suelta lo que tienes en la mano y aléjate del camión. ¡Ahora!». La mujer huyó con pánico en sus movimientos. Thor se lanzó en un sprint completo, antes de que Rachel pudiera dar la orden. La manejadora apenas tuvo tiempo de soltar la correa antes de que el pastor alemán saltara sobre un parche de mantillo y derribara a la mujer al suelo con precisión quirúrgica y fuerza controlada. El control remoto cayó ruidosamente sobre el pavimento, rebotando varias veces. Rachel lo agarró con el corazón martilleando contra sus costillas. Levantó la vista. Los maestros ahora corrían hacia la escena con expresiones de alarma y los niños se agrupaban de nuevo hacia el edificio, alejándose del peligro que apenas comprendían. Rachel alcanzó el camión y abrió la puerta lateral. No estaba cerrada con llave, lo que intensificó su preocupación. Dentro no había congeladores ni golosinas, solo un pequeño estante de almacenamiento, una cámara montada cerca del techo y un compartimiento oculto en el piso que la hacía sentir enferma. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, afortunadamente, estaba vacío, pero equipado con bridas de plástico, cinta adhesiva, máscaras de tamaño infantil y viales de tranquilizantes con etiquetas raspadas deliberadamente, borrando cualquier identificación. Se tambaleó hacia atrás, mareada por el horror. Esto no era solo un imitador, esto era un sistema organizado, una maquinaria de pesadilla funcionando a plena luz del día. En la comisaría, la mujer identificada como Grace Delaney, de 42 años, sin antecedentes penales previos, permanecía sentada en silencio en la sala de interrogatorio. No desafiante, no enojada, solo en blanco, como si hubiera vaciado su mente de toda emoción. Rachel observaba a través del vidrio unidireccional, con los brazos cruzados sobre el pecho, los dientes apretados con frustración contenida.
¿No ha dicho ni una palabra?, preguntó. Todavía no, respondió Handlen. Pero sacamos su teléfono. Adivina qué encontramos. Rachel levantó una ceja, conteniendo la respiración. Fotos. Las mismas que en el otro camión. Niños en parques, escuelas, patios delanteros. Algunas se superponen con el teléfono de Lyle. Diferentes ángulos, diferentes días. Como un traspaso coordinado, dijo Rachel, sintiendo cómo las piezas encajaban en un rompecabezas monstruoso. Exactamente. Están compartiendo objetivos. Esto es una red organizada. El estómago de Rachel se revolvió con náuseas que no tenían nada que ver con el hambre. ¿Cuántos niños en total? 46. Estamos tratando de identificarlos ahora, pero hemos confirmado que 7 alertas Amber activas en 3 estados coinciden con las caras que vimos. Se volvió hacia Thor, que estaba sentado junto a sus pies jadeando, con la cola quieta. Sus ojos nunca abandonaron a Grace, como si pudiera ver a través de su fachada de silencio. «Lo sabía de nuevo», susurró Rachel con voz llena de asombro y gratitud. 2 horas más tarde, Rachel estaba de pie en la sala de evidencias, mirando fijamente un tablero que ahora se extendía a través de 2 paredes enteras. Fotos de niños, tanto rescatados como desaparecidos, formaban un mosaico de rostros inocentes. Notas derabateadas con marcador rojo Sharpie. Ubicaciones marcadas con alfileres verdes que formaban un patrón geográfico inquietante. Un patrón estaba emergiendo con claridad aterradora. Springfield, Albany y ahora Prescott. Todos pueblos dentro de 2 horas uno del otro. Todos tranquilos, lugares donde la gente confiaba en la vista de una cara sonriente repartiendo helados bajo el sol de verano. Thor empujó su pierna con el hocico. Rachel miró hacia abajo, encontrando sus ojos leales. ¿Quieres seguir adelante?, preguntó en voz baja. Él ladró una vez, suave pero firme, inequívoco en su determinación. Ella miró de nuevo hacia el tablero, sintiendo el peso de la responsabilidad asentarse sobre sus hombros como una capa de plomo. Ella también continuaría, no tenía otra opción. Rachel regresó al hospital esa tarde. Ellie y Marcus ahora estaban despiertos. Ellie comía galletas saladas bajo una manta que olía a detergente hospitalario. Marcus estaba acurrucado en una sudadera 2 tallas más grandes, con los ojos saltando hacia la ventana cada pocos segundos, como si esperara que alguien viniera a llevárselo de nuevo. Cuando Rachel entró, Ellie se animó inmediatamente. «¡Esa es la señora con el perro!», susurró a la enfermera con voz llena de alivio reconfortante. Rachel sonrió con calidez genuina y se arrodilló junto a ella. «Hola, Ellie, ¿cómo te sientes?». Ellie se encogió de hombros con un gesto pequeño. «Mejor. ¿Thor está aquí?». «Está abajo esperando para saludarte». Ellie asintió lentamente, luego susurró con voz temblorosa. «La señora dijo que volvería». Rachel se inclinó más cerca, sintiendo cómo su pulso se aceleraba. «¿Qué señora?». «La que huele a limones». Rachel se congeló, sintiendo cómo el hielo se extendía por su columna vertebral. Miró a la enfermera con urgencia silenciosa. «¿Puedo hablar con ambos a solas por un minuto?». La enfermera asintió y salió discretamente de la habitación. Rachel se volvió hacia Marcus, su voz suave pero insistente. «¿Recuerdas algo de dónde estabas antes del camión?». Marcus vaciló, sus dedos retorciendo el borde de la manta. Luego dijo suavemente: «Había música, pero no del camión, del techo». Rachel inclinó la cabeza, confundida. «¿Qué tipo de música?». Él tarareó una melodía, lenta y distorsionada. Los ojos de Rachel se abrieron con comprensión súbita. Era la misma melodía alegre del camión de helados, pero ralentizada, transformada en algo ominoso y perturbador. ¿De dónde venía? Del piso. Teníamos que estar callados cuando sonaba. Rachel respiró hondo, luchando por mantener la compostura. ¿Alguna vez te sacaron del camión? Él asintió con un movimiento pequeño de cabeza. ¿A dónde? A una habitación con cámaras, como una película. Y la gente hablaba detrás del vidrio. Elegían quién entraba en el camión después. Rachel sintió náuseas subiendo por su garganta. Esto no era solo secuestro.
Esto era tráfico de personas. O algo peor. Y Thor acababa de olfatear 2 eslabones en lo que ahora parecía una cadena mucho más grande y oscura. Rachel pasó la mañana siguiente examinando imágenes satelitales, haciendo referencias cruzadas del GPS de Grace con almacenes cercanos, propiedades vacías y zonas rurales que pudieran servir como escondites. A las 9:47 a.m., encontró algo que hizo que su corazón se acelerara. Una parada de descanso fuera de servicio en la autopista 42, cerrada al público bajo supuesta renovación. Pero el lote no había sido tocado en meses. Las malas hierbas crecían salvajes y sin control. El teléfono de Grace había hecho ping ahí 3 veces, dejando un rastro digital como migajas de pan en un cuento de hadas oscuro. Rachel se puso de pie y agarró la correa de Thor con determinación renovada. Vamos a olfatear un pueblo fantasma. La parada de descanso apareció a la vista justo después del mediodía. El edificio era de ladrillo viejo con malas hierbas creciendo por la acera, retorciéndose como serpientes verdes. Un letrero de metal todavía rezaba: Scenic Trail Junction, cerrado por reparaciones. Pero no se podía ver equipo ni trabajadores por ningún lado. La patrulla de Rachel se deslizó silenciosamente hacia el lote. No había otros coches, ni cámaras visibles, pero Thor ya estaba gimiendo con anticipación nerviosa. Ella abrió la puerta. Él saltó afuera e inmediatamente la condujo hacia el edificio de baños, con la nariz pegada al suelo, siguiendo un rastro invisible pero poderoso. Dentro estaba oscuro y mohoso, el aire cargado con años de abandono. Rachel se movió lentamente, linterna en mano, radio lista para llamar refuerzos si era necesario. Los compartimentos estaban vacíos, las baldosas agrietadas, las paredes cubiertas de polvo que flotaba en el aire como ceniza. Entonces Thor se detuvo bruscamente. Arañó la pared trasera una vez, 2 veces, y luego ladró con fuerza, su voz resonando en el espacio cerrado. Rachel barrió su luz sobre el lugar. Nada visible a simple vista. Pero cuando se acercó más, lo escuchó. Un zumbido débil. No desde afuera, sino desde detrás de la pared. Un sonido mecánico que no debería estar ahí. Llamó por radio para pedir refuerzos y esperó, manteniendo su mano sobre su arma, su respiración superficial y controlada. Cuando llegó la unidad táctica, trajeron un taladro portátil. En 20 minutos cortaron a través del panel de yeso revelando secretos ocultos. Detrás había una escalera estrecha que descendía hacia la oscuridad, como la entrada a un inframundo moderno. Rachel fue primero, con Thor a su lado, ambos descendiendo hacia lo desconocido. Y en el fondo, encontraron una habitación llena de pantallas, escritorios, contenedores de comida para llevar vacíos, 2 sillas plegables, y en la pared, docenas de monitores reproduciendo imágenes en vivo de parques, escuelas, patios traseros. Una red de vigilancia que le heló la sangre. La transmisión de la escuela primaria Prescott todavía estaba funcionando, capturando cada movimiento de niños inocentes. Thor gruñó bajo y enojado, con todo su cuerpo tenso de indignación animal. Rachel susurró, sintiendo el peso de la verdad asentarse sobre ella. No los detuvimos. Se volvió hacia su equipo con expresión sombría. Acabamos de encontrar su sala de control. El aire en la habitación subterránea era frío, quieto, impregnado del olor agrio a café rancio, sudor y algo que Rachel Monroe no podía identificar del todo: paranoia destilada. Docenas de monitores cubrían las paredes, cada uno parpadeando con imágenes en vivo granuladas pero claras. Parques, patios escolares, paradas de autobús, incluso la entrada de la biblioteca pública de Maple Ridge. Todo en tiempo real, todo invasivo, todo vigilando a niños con intenciones oscuras que apenas podía comenzar a comprender. Algunas cámaras estaban en ángulos altos, claramente operadas por drones que flotaban invisibles sobre comunidades desprevenidas. Otras parecían estar incrustadas en objetos cotidianos: un banco de parque, un poste de luz, una máquina expendedora de aspecto inocente. Una mostraba una cafetería escolar, otra mostraba un gimnasio de la jungla donde niños reían sin saber que los observaban. Rachel reconoció uno de los feeds. Estaba a solo cuadras de su propio apartamento.
Thor gruñó bajo junto a ella, con el cuerpo tenso como un resorte comprimido. Rachel retrocedió de la puerta con el corazón acelerado como un tambor de guerra. «Nadie toque nada», advirtió a la unidad táctica detrás de ella, su voz llena de urgencia controlada. «Este lugar es más que un escondite. Es un centro de operaciones, un hub de vigilancia». Podía sentirlo en sus huesos. Esto ya no era una operación de poca monta. Esto estaba coordinado, financiado, organizado con precisión militar. Y lo peor de todo, todavía estaba activo, todavía funcionando mientras ellos permanecían allí. Por el corredor estrecho detrás de la sala de servidores, Rachel descubrió una segunda cámara, un espacio iluminado tenuemente con 2 catres, algunas envolturas de barras de proteína arrugadas, un mini refrigerador cerrado con llave y una lista de verificación laminada clavada en la pared como si fuera un horario de trabajo ordinario. Se acercó, sintiendo cómo su piel se convertía en hielo. Nombres. Una serie de nombres de pila, algunos tachados con líneas negras gruesas, otros con marcas de tiempo y códigos GPS junto a ellos. Bajo una columna etiquetada como Estado, aparecían 3 opciones escritas con letra mecánica. Explorado, recuperado, entregado. Su piel se convirtió en hielo, sintiendo cómo el horror se asentaba en sus huesos. La mitad de los nombres tenían entregado al lado, como si fueran paquetes de mensajería completados. Reconoció 2 nombres que le atravesaron el corazón como cuchillos. Ellie. Marcus. ¿Qué tipo de sistema de inventario enfermo es este?, murmuró, su voz temblando de rabia apenas contenida. Un oficial a su lado se inclinó para mirar más de cerca. ¿Es esa una hoja de transferencia? Rachel asintió con expresión sombría, sintiendo náusea subiendo por su garganta. Es una línea de distribución, un maldito pipeline de tráfico humano. De vuelta arriba, acordonaron el resto de la escena con cinta amarilla. Rachel llamó a un equipo de informática forense y entregó ambos teléfonos desechables de los camiones anteriores. Las 3 escenas, el camión de Lyle, el camión de Grace y la sala de control, ahora estaban siendo conectadas bajo un grupo de trabajo federal que crecía hora tras hora. Los agentes del FBI ya habían comenzado a llegar, sus sustides oscuros contrastando con los uniformes policiales, pero Rachel no podía quedarse atrás ahora. No después de lo que había visto, no después de entender la magnitud de esta pesadilla. Thor paseaba junto a ella, inquieto, con la cola moviéndose nerviosamente. Había estado al borde desde que entraron al edificio, como si pudiera sentir la maldad que había impregnado ese lugar. Ella se arrodilló y le rascó detrás de las orejas con ternura. «Todavía no has terminado, ¿verdad?» Su cola se movió una vez, un gesto pequeño pero definitivo. El teléfono de Rachel vibró en su bolsillo. Era Handlen, su voz urgente al otro lado. «Rastreamos uno de los marcadores GPS en el teléfono de Grace», dijo rápidamente. «Es un viejo estudio de fotografía en Eastwood, cerrado hace 2 años, pero su teléfono hizo ping allí varias veces, principalmente los jueves». Rachel verificó su reloj, sintiendo cómo el destino se cerraba como un puño. Era jueves. 20 minutos después, Rachel se detuvo frente a Parkside Memories Photography. Un letrero oxidado se balanceaba en el viento con chirridos metálicos. El edificio parecía abandonado, con pintura descascarada y ventanas polvorientas, pero 2 pequeñas ventanas habían sido limpiadas recientemente, brillando sospechosamente en medio del deterioro general. Apagó el motor y agarró la correa de Thor con determinación silenciosa. «Hagamos esto en silencio», susurró, su voz apenas audible. Rodearon el estacionamiento trasero y encontraron una camioneta solitaria, sin placas, sin calcomanías identificativas. El panel lateral tenía una pegatina magnética medio despegada que decía Kaleidoscope Party Rentals, en letras de colores brillantes que parecían obscenamente alegres.
Rachel se acercó sigilosamente a la puerta trasera y miró a través de una persiana rota, conteniendo la respiración. Se congeló, sintiendo cómo el horror le atravesaba como una descarga eléctrica. Dentro había un escenario de fotografía con telón de fondo de estudio, globos de colores pastel, césped artificial, un pequeño banco blanco decorado con flores falsas. Una niña estaba sentada en él, no mayor de 6 años, aferrando un osito de peluche con ambas manos. Su rostro estaba completamente en blanco, vacío de emoción, como si su espíritu hubiera sido drenado. Una mujer con ropa de enfermera ajustaba el lazo en su cabeza con movimientos mecánicos y eficientes. Un hombre detrás de una cámara profesional levantó el pulgar en señal de aprobación, como si estuviera fotografiando un producto para un catálogo comercial. Estaban fotografiándola como mercancía, como un objeto a la venta. Rachel irrumpió por la entrada trasera, con el arma desenfundada y lista. ¡Manos arriba! ¡Aléjense de la niña! La mujer chilló con terror pánico. El hombre salió corriendo hacia una salida lateral. Thor se lanzó tras él con velocidad explosiva. Rachel agarró a la niña, acercándola con fuerza protectora, susurrando con urgencia. «Estás bien ahora. Nadie va a hacerte daño». La mujer se derrumbó de rodillas, llorando con voz desesperada. «Por favor, no me haga daño. Solo me dijeron que las peinara y vistiera». Rachel la esposó con movimientos rápidos y precisos, su corazón martillando contra sus costillas. Thor arrastró al hombre hacia abajo afuera, con sus dientes a 1 pulgada de su garganta, gruñendo con furia controlada. Rachel salió corriendo y lo esposó también, su voz fría como el acero. «Habla ahora». El hombre escupió con desprecio. «Solo soy el camarógrafo, un empleado contratado». «Entonces dime dónde están los demás». Él la miró con ojos muertos y vacíos que no reflejaban ninguna humanidad. «Los jueves rotan el inventario. La sesión de fotos de hoy es la última. Esta noche, todos se van, desaparecen». De vuelta en la estación, Rachel armó la historia pieza por pieza, como un rompecabezas macabro. Las sesiones de fotos se usaban para presentar a los niños a compradores, ya sea en línea o a través de redes oscuras en la dark web. Los escenificaban como catálogos comerciales, atuendos cuidadosamente seleccionados, fondos coloridos y alegres, sonrisas forzadas, como si estuvieran vendiendo juguetes en lugar de vidas humanas. La niña rescatada de la sesión se llamaba Jaira. Había estado desaparecida durante 4 días. Sus padres no habían dejado de publicar su foto en cada poste telefónico de Albany, distribuyendo volantes con manos desesperadas. Rachel llamó al número ella misma, con dedos temblorosos. El grito de la madre al otro lado del teléfono destrozó algo profundo en su interior, una grieta que nunca se cerraría del todo. «La tengo», dijo Rachel suavemente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Está bien, la llevaremos a casa». Colgó y se quedó mirando la pizarra blanca en la sala de conferencias, abrumada por el peso de lo que aún no sabían. Demasiados rostros, demasiados todavía desaparecidos, demasiados niños perdidos en esta red oscura, y se estaban quedando sin tiempo. Hanland entró a la sala sosteniendo una tableta, su expresión grave. Desciframos uno de los teléfonos. «¿Qué hay en él?», preguntó Rachel, conteniendo la respiración. «Lista de clientes, registros de pago, direcciones IP. Todo muy borrado por alguien, pero algunos son descuidados. Parece que alguien inició sesión desde un restaurante en Red Hook». Rachel entrecerró los ojos con determinación renovada. «Red Hook está a solo 30 minutos de aquí». Hanland asintió. «¿Quieres tomar la iniciativa?». Ella se puso de pie, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a bombear por sus venas. «Quiero terminar lo que comenzamos». El restaurante se encontraba en un tramo solitario de la autopista, flanqueado por tierras de cultivo y silencio que se extendía hasta el horizonte. Dentro, olía a café quemado y grasa de freidora, un aroma que normalmente había sido reconfortante, pero que ahora parecía contaminado. La mesera sonrió cuando Rachel mostró su placa con gesto profesional. «Estamos buscando a alguien que usó esta IP para acceder a contenido restringido.
¿Podemos hablar con su gerente? Un hombre salió de detrás de la puerta de la cocina, alto, bien afeitado, usando un delantal manchado de grasa. Sus manos temblaron visiblemente cuando vio a Thor, sus ojos ensanchándose con miedo primitivo. ¿Algo anda mal?, preguntó con voz forzadamente casual. Rachel no respondió de inmediato, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Thor gruñó suavemente, un sonido bajo que enviaba un mensaje claro. El hombre corrió. Rachel lo persiguió por la parte trasera, sus botas golpeando la grava con ritmo de persecución. ¡Policía! ¡Deténgase! Thor pasó disparado junto a ella y derribó al sospechoso cerca de la línea de la cerca con precisión letal. El hombre se retorció, gritando con pánico desesperado. «No entienden. Están en todas partes. Me matarán». Rachel lo esposó, sin aliento pero triunfante. «Entonces será mejor que hables rápido». De vuelta en la comisaría, bajo presión intensificada y miedo creciente, el sospechoso se derrumbó. Dio nombres que resonaron en la sala como campanas de muerte. Proporcionó direcciones detalladas. Y lo más importante, reveló la próxima ubicación de recogida programada para esa misma noche. Una casa de campo abandonada en las afueras de Fairhill. «No sabemos cuántos niños habrá allí», dijo con voz temblorosa. «Pero están siendo almacenados para transferencia, como en un depósito temporal». Rachel lo miró con incredulidad y horror. «¿Almacenados? ¿Como paquetes?» Se puso de pie con determinación feroz. «Nos movemos ahora». Para las 9 p.m., la fuerza de tarea se había movilizado. 4 SUV sin identificación, 2 unidades K9, apoyo táctico y médicos estaban en posición, rodeando el objetivo. Rachel y Thor tomaron el punto de ataque. La casa de campo parecía muerta, sin vida, sin luces, sin coches visibles. Pero un zumbido débil provenía del interior, apenas audible pero inconfundible. Ella hizo una señal con la mano. El equipo avanzó con precisión militar. Rachel pateó la puerta trasera, que se abrió con un crujido de madera astillada. Dentro, oscuridad y frío. Entonces un grito desgarrador atravesó el silencio. Corrió por un pasillo estrecho, su linterna cortando la oscuridad. Una puerta estaba cerrada con llave. La pateó para abrirla, sintiendo cómo la adrenalina le daba fuerza sobrenatural. Dentro había 5 niños, sucios, temblando, con cinta adhesiva todavía en sus muñecas, marcas rojas donde habían luchado contra sus ataduras. Thor se apresuró a entrar y comenzó a lamer suavemente a uno de ellos, ofreciendo consuelo silencioso. Una niña susurró con voz ronca. El perro volvió. Rachel se hundió de rodillas, sintiendo cómo las lágrimas le quemaban los ojos. «Están a salvo ahora», dijo con voz quebrada por la emoción. «Van a ir a casa». La casa de campo olía a moho, óxido y miedo destilado. Un cóctel olfativo de horror humano. La oficial Rachel Monroe se quedó justo dentro del umbral de la habitación donde 5 niños estaban acurrucados bajo mantas delgadas que apenas proporcionaban calor, con rostros pálidos y huecos que parecían fantasmas de su juventud robada, con brazos envueltos fuertemente alrededor unos de otros, buscando consuelo en el contacto humano. Una niña, no mayor de 7 años, sostenía un títere de calcetín arrugado contra su pecho como si fuera su posesión más preciada. Otro niño gimoteaba cada vez que los pasos resonaban por el pasillo, su cuerpo estremeciéndose con cada sonido distante. No era solo el aire frío lo que helaba a Rachel hasta los huesos, era el silencio. El tipo de silencio que significaba que estos niños habían aprendido a esconder sus voces para sobrevivir. Habían aprendido que el silencio era su única protección. Thor yacía en la esquina, observándolos como un centinela silencioso. No había ladrado desde que entraron. No necesitaba hacerlo. Su presencia lo decía todo sin palabras. Están a salvo ahora. No los voy a dejar. La casa de campo había sido transformada en un sitio de retención temporal con eficiencia fría.
2 habitaciones tenían cadenas atornilladas a las paredes con cerrojos industriales. Una tercera habitación tenía cajas de juguetes llenas con exactamente 3 tipos de animales de peluche, idénticos en todos los sentidos, como si hubieran sido comprados al por mayor para mantener la ilusión de cuidado infantil. Cada habitación tenía cámaras escondidas en las esquinas, transmitiendo en vivo a una red encriptada que el FBI apenas había comenzado a descifrar con herramientas especializadas. Afuera, las unidades tácticas cargaban discos duros y etiquetaban bolsas de evidencia con precisión meticulosa. Los niños estaban siendo revisados por paramédicos, envueltos en ropa abrigada, con cajas de jugo y mantas de lana que olían a seguridad. Un oficial se agachó para atar los zapatos de un niño, solo para darse cuenta de que no tenía ningunos, sus pies descalzos marcados con cortes y ampollas. Rachel salió a tomar aire. Se apoyó contra la barandilla del porche, con los dedos temblando incontrolablemente. Handan se acercó desde atrás, su presencia un ancla en la tormenta emocional. «Lo hiciste bien esta noche», dijo con voz suave. Ella negó la cabeza, sintiendo el peso de lo no dicho. «Solo estamos limpiando el desorden. Todavía hay más allá afuera». Aún así, tienes 5 niños esta noche. Eso es 5 más que ayer. Rachel miró hacia la línea de árboles donde luces de inundación brillaban en la noche como reflectores de otra guerra invisible. ¿Qué tan profundo crees que va esto? Hanlan vaciló, eligiendo sus palabras con cuidado. Demasiado profundo, mucho más de lo que queremos admitir. De vuelta en la comisaría, una sala de conferencias había sido convertida en una sala de guerra que nunca dormía. Mapas, fotos y pizarras blancas llenaban cada pared, creando un laberinto visual de conexiones. Agentes del FBI trabajaban en mesas plegables, haciendo clic a través de unidades recuperadas de la casa de campo, mientras especialistas técnicos conectaban rutas GPS superpuestas de los camiones con precisión geográfica. Rachel se paró frente a la pizarra más grande. Los rostros de cada niño rescatado hasta ahora le sonreían de vuelta. Fotos escolares, instantáneas de cumpleaños, carteles de personas desaparecidas que habían colgado en postes telefónicos por todo el estado. 32 nombres confirmados, pero otros 18 seguían siendo desconocidos, fantasmas sin identidad. Junto a eso había una segunda pizarra, fotos policiales, bosquejos y alias de los sospechosos. Lyle Carmichael, Grace Delaney, la mujer con ropa de enfermera del estudio de fotos, el gerente del restaurante de Red Hook, y ahora un quinto nombre que destacaba, Eric Monroe, el hombre que arrestaron fuera de la casa de campo. Rachel rodeó su foto con marcador rojo. Monroe era más que el manejador. Era el hombre de logística, el que mantenía la cadena de suministro en movimiento con precisión mecánica. Desde camiones hasta paradas de descanso, desde sesiones de fotos hasta casas de almacenamiento. Y lo más importante, estaba asustado, y la gente asustada habla. 2 horas más tarde, entró en la sala de interrogatorio número 3. Monroe estaba sentado con una sudadera gris, sorbiendo de una taza de espuma de poliestireno con manos temblorosas. Su rodilla rebotaba bajo la mesa con nerviosismo incontrolable. Rachel se sentó frente a él, con una carpeta en la mano. Encontramos 5 niños. Hemos identificado a 3. Los otros todavía estamos esperando informes de personas desaparecidas. Monroe miró hacia otro lado, hacia la pared, hacia cualquier lugar menos sus ojos. Ella se inclinó hacia adelante, su voz suave pero cargada de amenaza implícita. ¿Quieres ayudarnos, Eric? ¿Quieres que esto termine? Él miró el espejo detrás de ella, sabiendo que otros observaban. «Me matarán», murmuró con voz apenas audible. «Entonces dame a alguien más grande». Tragó saliva con dificultad. «No es solo una persona, es un sistema de niveles. No usamos nombres, solo números de código. Cada manejador recibe un horario de entrega, un teléfono desechable y una regla. No hacer preguntas». Rachel abrió la carpeta. Dentro estaban las hojas de inventario laminadas de la casa de campo. Estos niños tenían números en lugar de nombres. ¿Quién los asigna? El rostro de Monroe se desmoronó.
sus defensas colapsando finalmente. La oficina de catálogo, así es como la llaman. ¿Dónde está? Miró hacia abajo, su voz un susurro roto. No sé la dirección, pero hice una entrega allí una vez, en el maletero de mi coche. Rachel se tensó, sintiendo cómo su sangre se convertía en hielo. ¿Transportaste a un niño? Él asintió lentamente, con lágrimas recorriendo sus mejillas. No la toqué, solo conduje. Solo hice lo que me dijeron. ¿A dónde? Respiró hondo, el aire entrando en sus pulmones como una confesión final. A un aeropuerto. A la mañana siguiente, Rachel se sentó en la oficina de seguridad del aeropuerto, con 2 agentes de TSA y un enlace federal. Revisaron imágenes de hace 3 semanas, una madrugada cuando el coche de Monroe había ingresado a un estacionamiento privado cerca de la Terminal Este. Desde la cámara aérea, observaron cómo abría su maletero. Entregó algo a un hombre con blazer gris, algo envuelto en una manta que se movía con vida contenida. El hombre abrió el paquete, miró adentro con expresión evaluadora, luego asintió con aprobación. Y así de simple, ambos desaparecieron en la puerta de acceso cerca de los hangares privados, donde las reglas normales de seguridad no aplicaban. El corazón de Rachel dio un salto violento. Señaló al hombre en la pantalla. ¿Podemos identificarlo? El oficial de TSA tecleó algunas teclas con dedos rápidos. Coincidencia facial encontrada. Nombre en el pasaporte, Declan Shaw, ciudadano británico. Salió del país 2 horas después en un jet privado. Rachel apretó la mandíbula con furia contenida, sintiendo cómo la impotencia le quemaba en el pecho. El niño en el maletero había desaparecido, y el rastro acababa de volverse global, internacional, imposiblemente vasto. Más tarde esa noche, Rachel regresó a la estación con Thor, ambos agotados física y emocionalmente. Mientras se sentaba en su escritorio, notó algo que no había estado allí antes. Una carta sin sobre, solo una nota doblada e impresa con letras mecánicas. Estás haciendo demasiado ruido. Retrocede o la próxima vez el perro muere. Rachel la miró fijamente, sintiendo cómo la rabia reemplazaba al miedo. Thor se sentó junto a ella mirándola con ojos tranquilos y constantes que no mostraban ningún temor. Dobló la carta y la deslizó en una bolsa de evidencia con manos firmes. Elegiste al perro equivocado, susurró con voz llena de determinación de acero. Al día siguiente, Rachel visitó a Ellie y Marcus nuevamente. Ellie había comenzado a hablar más, con palabras saliendo lentamente como flores después de un invierno largo. Marcus incluso sonrió, un gesto pequeño pero precioso. Fueron colocados con familias de acogida temporales mientras se realizaban los esfuerzos de reunificación con sus familias biológicas. Una consejera se sentaba en la sala durante cada visita, documentando cada palabra, cada gesto, construyendo evidencia para los casos judiciales que vendrían. Rachel trajo a Thor como había prometido. Ellie lo abrazó con fuerza, susurrando en su oído con voz llena de gratitud. «Me encontraste». Marcus se sentó en el piso junto al perro, dibujando con crayones que la consejera había proporcionado. Dibujó una casa, un avión, una niña con una cola de caballo distintiva. Rachel se inclinó hacia adelante, estudiando el dibujo. ¿Quién es ella? Levantó la vista con ojos que habían visto demasiado. Esa es la niña que se llevaron en el avión. Rachel parpadeó, sintiendo cómo su pulso se aceleraba. ¿Viste eso? Él asintió con un movimiento pequeño. Ella no regresó. Rachel miró el dibujo de nuevo con intensidad renovada. La niña tenía cabello rojo brillante y un diente faltante, distintivo e inconfundible. Coincidías con el archivo de niño desaparecido de Kansas. Ava Callahan, edad 6 años. Había desaparecido 4 días antes de que el avión saliera del hangar privado. 4 días de terror que no podía imaginar. Rachel sintió cómo su pecho se apretaba con dolor y culpa. Había llegado demasiado tarde para Ava, pero no para la próxima. Esa tarde, se sentó en la sala de escuadrón revisando imágenes de cámaras corporales de la casa de campo, la parada de descanso y el estudio de fotos. Algo capturó su ojo, un detalle que había pasado desapercibido, una figura de fondo, alguien borroso,
siempre alejándose de la cámara, siempre sosteniendo un portapapeles como si perteneciera allí. Ejecutó reconocimiento facial con software avanzado, sin coincidencia directa, pero el mismo hombre aparecía en 3 ubicaciones diferentes, y siempre estaba cerca de los niños, siempre alejándose justo antes de que llegara la policía. Rachel se inclinó hacia adelante, su instinto de detective gritando, «Tenemos un fantasma». Hanlan se acercó detrás de ella. «¿Crees que es el intermediario?» Ella asintió con convicción. «¿O el explorador? El que identifica objetivos». Hanlan miró hacia abajo la pantalla. «Si está en las imágenes, es local. Vive aquí. Trabaja aquí». Rachel se puso de pie con determinación renovada. «Entonces lo cazamos localmente». Para la medianoche, tenían un nuevo plan. Una operación encubierta. Usarían la transmisión de video capturada de la casa de campo. Reproducirían las imágenes en bucle, haciéndolo parecer como si todo siguiera funcionando normalmente. Si alguien todavía estaba observando, si la red aún creía que la operación continuaba sin interrupción, intentarían conectarse. Y cuando lo hicieran, Rachel estaría esperando. Thor estaría listo. Y esta vez, traerían abajo toda la maldita casa, ladrillo por ladrillo. El sótano de la casa de campo había sido destripado y recableado durante las últimas 72 horas con precisión de ingeniería. Los feeds de vigilancia habían sido redirigidos a través de servidores seguros. Las pantallas ahora mostraban imágenes en bucle de salas de retención vacías, niños tranquilos en escenas cuidadosamente editadas y manejadores moviéndose a través de secuencias compuestas, todo extraído de operaciones pasadas que habían capturado. El objetivo era simple pero arriesgado: cebo. Si los traficantes todavía estaban observando, si alguien allá afuera pensaba que la operación todavía estaba funcionando sin problemas, intentarían reconectarse. Y cuando lo hicieran, el FBI golpearía con fuerza total. Rachel Monroe estaba de pie en las sombras cerca de las escaleras, vestida con ropa civil, su placa sujeta discretamente a su cinturón. Thor se sentaba junto a ella, con las orejas altas y la nariz temblando con cada corriente de aire. No se había movido en 10 minutos, con los ojos fijos en la salida como si supiera exactamente lo que estaba por venir. Estaban esperando, todos ellos, con respiraciones contenidas y músculos tensos. La fuerza de tarea se había dividido en 3 equipos coordinados. Equipo 1, arriba y afuera, cubriendo el perímetro con francotiradores y cámaras térmicas que convertían la noche en un tablero de ajedrez iluminado. Equipo 2, estacionado cerca con unidades móviles y vehículos de respaldo listos para moverse en segundos. Equipo 3, incluida Rachel, escondido dentro del sótano, observando monitores latido tras latido, esperando la señal que confirmaría sus sospechas. Entonces, exactamente las 2:08 AM, algo sucedió que hizo que la sala se congelara. Una de las pantallas parpadeó, estática, solo por un segundo. Luego apareció un nuevo feed que no era de ellos. Rachel dio un paso más cerca, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. ¿Qué es eso? No era una de sus cámaras. Era una transmisión en vivo desde lo que parecía ser una instalación de almacenamiento, paredes de concreto, estantes de acero, y de pie ahí con claridad inquietante había un hombre. Misma constitución física, misma postura confiada, mismo portapapeles. El fantasma. Miró directamente a la cámara con expresión que era mitad desafío, mitad burla. Luego sonrió, una sonrisa que le heló la sangre, y levantó un cartel escrito a mano con letras grandes. Buen truco. Lástima que todavía están atrás. La pantalla se volvió negra dejando solo estática y silencio pesado. El estómago de Rachel se retorció con rabia y frustración. «Sabe que estamos aquí», murmuró con voz tensa. Hanlan, observando desde otro monitor, golpeó su puño contra el escritorio con fuerza que hizo eco. «Maldita sea, todavía están un paso adelante». Rachel miró la estática, con los puños apretados hasta que sus nudillos se volvieron blancos. «No», dijo en voz baja pero con convicción absoluta. «No está adelante, está asustado». Esa fue una advertencia, y la gente que advierte está a punto de cometer errores. Se volvió hacia el mapa detrás de ella, estudiando cada ubicación marcada. La unidad de almacenamiento se veía familiar, como si la hubiera visto antes en algún contexto. Entonces hizo clic en su mente como un interruptor. «Sé dónde es eso», dijo con urgencia creciente. «Es el parque industrial Riverbend.
Unidad B-14. Se movieron rápido, con Rachel liderando la carga con Thor corriendo a su lado. Llegaron al complejo justo después de las 3 a.m., con linternas barriendo antiguos almacenes y muelles de carga que olían a óxida y tiempo. La unidad B-14 estaba en la esquina, con luces apagadas y cerrada desde el exterior con un candado grueso que parecía nuevo. Sin señalización, sin camiones, sin signos de vida. Thor se acercó primero, y luego se congeló en su lugar como si hubiera golpeado una pared invisible. Su nariz se abrió, inhalando profundamente. Su cola cayó y luego ladró una vez. Agudo, profundo, inequívoco. Una advertencia. Rachel abrió la puerta con herramientas que había traído, sintiendo cómo la adrenalina bombeaba por sus venas. El hedor la golpeó primero como un puñetazo físico. Sudor, moho y lejía, mezclados en un cóctel nauseabundo. Dentro, había 6 jaulas de metal. 2 estaban vacías, con puertas abiertas hacia la oscuridad, pero 4 contenían niños, acurrucados en esquinas con ojos que reflejaban terror primitivo. El equipo entró en acción con eficiencia que nacía de demasiada práctica. Paramédicos corrieron adentro. Agua embotellada, oxígeno, ropa limpia que olía a normalidad y seguridad. Uno de los niños miró hacia Rachel, parpadeando a través de lágrimas que trazaban líneas limpias en mejillas sucias. ¿Eres la señora con el perro? Rachel se arrodilló, sintiendo cómo su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Sí, cariño. Estás bien ahora. Thor se acostó junto a ellos, su cuerpo tranquilo pero alerta, ofreciendo consuelo silencioso que ninguna palabra podía igualar. Miró hacia arriba, hacia Hanlan con urgencia. ¿Dónde está el hombre que los trajo aquí? El niño susurró con voz ronca. Tenía un boleto de avión. Dijo que íbamos a viajar. Rachel se volvió hacia Hanlan con determinación feroz. Están planeando otro vuelo. Más tarde esa mañana, regresaron al aeropuerto, con el mismo terminal privado ahora familiar, otro horario de salida marcado en sus sistemas. Este con destino a San Pablo, Brasil, un vuelo que desaparecería en el espacio internacional sin dejar rastro. La aduana no tenía pasajeros listados, pero Rachel había aprendido que nada sobre esta red estaba oficialmente listado nunca. Operaban en las sombras, entre las grietas del sistema. El equipo esperó junto al hangar mientras el avión era preparado, motores zumbando suavemente en la mañana fría. Entonces, movimiento. Un hombre entró en vista, rodando una maleta de mano y mirando su teléfono con la despreocupación de alguien que viaja por negocios ordinarios. Rachel miró fijamente, sintiendo cómo el reconocimiento la golpeaba como un rayo. Era el fantasma, el hombre del portapapeles, finalmente revelado. Ni siquiera pestañeó cuando vio a los agentes que lo rodeaban. En su lugar, sonrió con arrogancia que rozaba la locura. Rachel se acercó con determinación de acero, con la placa levantada alta. Está bajo arresto por tráfico de menores y conspiración. Él se rió, un sonido hueco que resonó en el hangar vacío. ¿Crees que esto termina conmigo? Rachel no parpadeó, su voz fría como el hielo. No, creo que comienza contigo. Thor se lanzó hacia adelante, ladrando una vez con fuerza que hizo eco en el espacio. El hombre retrocedió por primera vez, con su máscara de confianza agrietándose. Por primera vez, se veía realmente asustado. De vuelta en la comisaría, después de horas de interrogatorio intenso que se extendieron hasta el amanecer, el hombre finalmente se derrumbó bajo el peso acumulado de evidencia y miedo. Su nombre real era Daniel Gentry, exanalista de logística para una firma de envíos internacionales. Había sido el arquitecto detrás de toda la operación: horarios de transporte, cadena de suministro y reclutamiento de manejadores. Todo conducía a él como los radios de una rueda oscura. Dio ubicaciones con voz monótona, nombres que escribieron rápidamente, libros de contabilidad digitales que descifraron, carteras de Bitcoin que rastrearon a través de la blockchain. Y lo más importante, reveló el almacén final en Atlanta.
su centro de distribución central donde todo convergía. La fuerza de tarea lo allanó en cuestión de horas con coordinación militar. Encontraron 8 niños más, todos devueltos a sus familias en reuniones que aparecieron en todos los noticieros nacionales. 2 semanas después, los titulares estaban en todas partes, gritando verdades que antes habían sido susurradas. K9 y oficial desmantelan red nacional de tráfico. El instinto del perro conduce al rescate de 47 niños. Del ladrido al avance, el perro héroe detrás de todo. Rachel estaba de pie en un podio durante la conferencia de prensa, con luces de cámaras parpadeando como estrellas artificiales. Thor estaba a su lado, usando su chaleco táctico y un pequeño alfiler de metal en su collar que brillaba bajo las luces. Ella no leyó de un guión preparado. Miró a la multitud con honestidad desnuda y simplemente dijo con voz clara: «Yo no resolví este caso». Hizo una pausa, mirando hacia Thor con amor que trascendía las palabras. Él lo hizo. El aplauso tronó a través de la sala como una tormenta de gratitud. Thor no reaccionó visiblemente, pero miró hacia ella con esos ojos marrones profundos, y Rachel supo que entendía perfectamente. Después de la conferencia de prensa, Rachel visitó a Ellie y Marcus una última vez. Estaban quedándose con sus familias nuevamente, con nuevos sistemas de seguridad instalados, planes de terapia en marcha y hogares cálidos llenos de seguridad real que habían sido restauradas. Marcus corrió hacia la puerta y abrazó a Thor antes de que ella tocara el timbre. ¿Encontró al resto de ellos?, preguntó con ojos brillantes de esperanza. Rachel asintió con sonrisa genuina. A todos. Ellie sonrió con alegría pura. ¿Podemos verlo otra vez? Rachel sonrió con calidez que le llenó el pecho. No va a ir a ninguna parte. El caso no terminó solo con arrestos. Condujo a una investigación completa en 4 estados que se expandió como ondas en un estanque. Docenas de manejadores fueron acusados formalmente. 3 entidades extranjeras fueron identificadas y colocadas bajo vigilancia internacional. Los aeropuertos reescribieron sus protocolos de detección con nuevas medidas de seguridad. Las bases de datos de niños desaparecidos fueron referenciadas cruzadas con contenido de redes privadas usando algoritmos sofisticados. Todo porque un perro ladró un camión de helados una tarde de verano. Porque confió en sus instintos cuando todos los demás veían normalidad. Un mes después, Rachel llevó a Thor a un parque tranquilo en las afueras del pueblo, sin radios policiales, sin sirenas, sin emergencias. Solo árboles, un lago que brillaba bajo el sol, y el sonido de pájaros cantando melodías simples. Lanzó una pelota de tenis a través del césped. Thor corrió tras ella con la lengua colgando y la cola en alto con la alegría pura de un perro siendo simplemente un perro. Cuando regresó, se arrodilló y lo abrazó con fuerza que comunicaba todo lo que las palabras no podían. «No solo salvaste vidas», susurró contra su pelaje cálido. «Salvaste la esperanza. Gracias. Gracias por seguir esta historia emocional y poderosa. En Héroes de Animales, creemos que historias como la de Thor nos recuerdan del increíble vínculo entre humanos y nuestros compañeros caninos y la fuerza oculta que traen a nuestras vidas. Ahora, nos encantaría escuchar de ti. ¿Alguna vez has presenciado a un animal haciendo algo heroico o inesperado? ¿Algo que cambió tu visión de ellos para siempre? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas otra historia de héroes de la vida real. Hasta la próxima vez, mantente a salvo y abraza a tus héroes, especialmente a los de 4 patas.